y es como nosotros vamos a llevar data. Bueno, entonces acabamos de arrancar, entonces déjenme rápidamente, bienvenidos. Esta es la presentación de la arquitectura de referencia que se presenta como una solución a la integración entre la vista única de cliente y ArcGIS como sistema de información o de georreferenciación como tal. Entonces, en ese orden de ideas, este es el flujo que se plantea o que se ha venido planteando, hemos venido trabajando. Como les decía, interrúmpanme, por favor, hablemos sin ningún inconveniente en cualquier momento para que no sea un monólogo. Entonces, básicamente tenemos unas fuentes de información, como ya todos lo sabemos, y estas fuentes de información alimentan en Synapse lo que es nuestra vista única de cliente. La idea es podernos integrar con ArcGIS para que se encargue de entregarnos la data y permitirnos tomar decisiones como sea que corresponda. Eso significa que acá necesitamos intervenir. ¿Cómo vamos a conectar esta parte, que es la vista única, con ArcGIS, que es el sistema de georreferenciación? Y que nos permite tener bueno, toda la data disponible y a la mano. Sí, ahí en esa parte, Diego, pues, pues me gustaría como que también tener en cuenta que no es solamente ArcGIS, sino también pues la construcción del tablero, ¿cierto? Que hoy día pues la idea que tenemos es con Power BI, ¿cierto? Creo que esa parte también es, hay que tenerla en cuenta y que también vamos a consumir información desde un agente de IA generativa, ¿cierto? De Que acuerdo. también pues, previamente habíamos compartido el framework que pues, en este momento tiene Confama para poder hacer el ajuste. Entonces, tener en cuenta que son tres entregables, ¿cierto? O tres productos de los cuales vamos a consumir información desde la vista única de usuario. Bien, o sea, vista única de usuario, le entrega a ArcGIS, le entrega a Power BI y le entrega a un agente de IA generativa. ¿Sí? Así es. Bien, perfecto, gracias, Edu. Entonces, en ese orden de ideas, lo que necesitamos es justamente intervenir acá para poder suplir la necesidad, como bien lo decía Edu, de los tres consumidores que vamos a tener de esta vista única de usuarios que se encuentra en Synapse. Entonces, una arquitectura de alto nivel que se plantea, una arquitectura escalable para esto, es una arquitectura en donde tenemos esa vista única de clientes, en donde acá tenemos esta capa de integración, es serverless, que nos permite ser escalable, resilientes y demás. Y luego tenemos de esta parte donde está el sistema de georreferenciación, donde estaría el cliente IA, donde estaría Power BI con sus tableros como tal, y una capa transversal de observabilidad que nos va a permitir monitorear y reaccionar frente a comportamientos inesperados. En ese orden de ideas, esta es la arquitectura que se plantea, en donde nosotros tenemos Synapse. En Synapse lo que estaríamos haciendo es configurando dentro del pipeline de Synapse un paso, un trigger, para que en el momento en que carguemos, entiendo que estamos por los 2 millones de registros mensuales. Cuando hagamos esa carga única de esos 2 millones de registros, inmediatamente triggeríamos o mandamos más bien un evento a un Event Grid. Ese Event Grid es un componente de Azure que básicamente para lo que nos sirve es para lo que se conoce como un patrón PubSub o publicador suscriptor, que es desacoplar justamente este señor que es el publicador de los posibles suscriptores, como puede ser la IA generativa, este agente, como puede ser ArcGIS, como puede ser cualquier N cantidad de sistemas. Entonces, al hacerlo de esa manera, nosotros podemos seguir agregando los que necesitemos de este lado sin necesidad de estar moviendo nuestro publicador. Lo que haría el publicador es dejar el evento como tal en un event grid, y este evento es el que se encarga, o el sistema de notificaciones se encarga de notificarle a todos los que estén suscritos. Mientras que este es el que publica, de este lado vienen los que están suscritos. En este caso, está suscrito. Diego, hay pues de pronto una pregunta como de Claro. concepto, porque en la vista única de usuario, pues cierto, o Azure Synapse se estaría construyendo como una base de datos de tipo batch, ¿cierto? Un lote, no de streaming. Entonces, pues ahí cuando mencionas que sería como una publicación PubSub, tengo entendido que eso es para como transacciones en streaming. Pero aquí lo que estaremos haciendo, Edu, es que en el momento en que termine justamente de cargar base de datos, en el pipeline le configuramos ese último paso, es, oye, como ya terminé, déjame un evento diciéndome que terminé y que ya puedes disparar lo que corresponda para venir a observar qué fue lo que se subió. No estaríamos haciéndolo, como tú dices, en streaming, ante cada evento que se vaya generando, inmediatamente ir compartiéndolo, sino que el evento sería la totalidad de los registros subidos como tal en esa base de datos.
¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Bien, entonces, en ese orden de ideas, cuando deja ya el mensaje, lo que hace este Evangrid es que se llama un orquestador. Este orquestador, una durable function de Azure, básicamente lo que hace es venir y busca en esa base de datos que muy bien menciona Edu, va y busca cuáles son esos registros nuevos que tiene que levantar, y al encontrar esos registros identifica los IDs, los 2 millones de IDs, y lo que hace es que comienza a encolar mensajes en una cola. Lo deja, por decir algo, de 10.000 mensajes en cada una de esas colas. Este es un orquestador porque lo que hace, entre otras cosas, aparte de dejar los mensajes, es ir guardando en una tabla interna, ir guardando cada uno de los mensajes que va dejando en la cola, y en caso de que alguno de estos mensajes que va dejando cambie su estado a un fallido o algo que corresponda, que identifique como que no dejó el mensaje como se esperaba, lo que hace es que para el proceso y lo reinicia justamente desde ahí para que no tengamos pérdida en ninguno de esos 2 millones de registros, ni en los lotes que estaríamos mandando, por ejemplo, por 10.000 IDs por mensaje para este ejemplo puntual. Y aquí esta Azure Queue o esta cola de Azure lo que hace es que una vez que ha recibido los mensajes, se lo entrega a una función, una Azure Function, una Activity Function, y esta Activity recibe cada uno de los mensajes y consume una API que tiene ArcGIS, es una API REST en donde pegándole a Apply Edits se encarga de llevar esos mensajes como tal para que se orqueste como corresponde. Ah, bueno, una cosa acá importante, cuando lo deja en la Azure Queue, acá llegó el lote de 10.000 IDs, ese lote de 10.000 IDs se le deja a la Activity Function con los 10.000 IDs viene, consume la base de datos, esos registros, y al obtener los 10.000 registros va y consume o le entrega a ArcGIS en esa API REST, le deja los 10.000 registros para que ya como tal afecte o modifique el sistema de georreferenciación. Y en caso de que tengamos algún tipo de problema, por ejemplo, ya sea la cola dejando la activity function porque está caída, porque tenemos errores, los mensajes aquí manejaríamos un retry que va a permitir que reintente n cantidad de veces. Habría que revisarlos, estamos pensando 5 veces. Es un buen número para darnos cuenta si efectivamente estamos caídos, y si estamos caídos le deja una DLQ, que es una cola que le permite almacenar esos mensajes para que no se pierdan y no se quede él tratando continuamente de pegarle a esta activity function iterando, sino que lo deja DLQ. De la misma forma que si la activity function va a comunicarse con ArcGIS y consume este endpoint API REST, y si por alguna situación tampoco lo puede hacer por error porque tenemos problemas acá en el servicio, porque está caído o algo por el estilo, estaría alejándolo en la DLQ justo para posterior procesamiento. Y al estar esto monitoreado, pues podemos darnos cuenta del momento en que esta activity function vuelva a levantar nuevamente para disparar esta DLQ y que vuelva a generar mensajes de la activity function para que vaya y consuma el servicio. Lo bueno de esta arquitectura, dentro de lo que se analizó, es que una de las formas de consumir ArcGIS es por medio de una librería propia como tal, pero para poder consumir esta librería necesitamos una máquina virtual en la que se instale el software y tener una licencia para esa máquina virtual. Seguimos investigando y encontramos que tenemos este endpoint, y por medio del endpoint pues simplemente le estaríamos pegando de frente al servicio y estaríamos consumiendo. Edu, ¿vas a decir algo? Yo tengo, qué Eh, pena. bueno, sí, es como dos preguntas, ¿cierto? La primera es, pues como justamente, y antes de interrumpir a Cindy, es como preguntarle a ella y a Natalia si pues acá es lo que nos explicas, pues se ajusta como a los lineamientos y parámetros de Confama, ¿cierto? Y si lo podemos, digamos, usar. Y lo segundo es si acá, digamos, en esta última parte, cuando hablas de la API REST de ArcGIS, pues se ajusta como a la licencia que tenemos hoy día, que es ArcGIS Pro, ¿cierto? Si quieres, para esta segunda parte, yo tengo también como un diagrama, no sé si lo puedo juntar acá en el chat, si no ahorita comparto pantalla, para de pronto ampliar un poquito más esa duda en cuanto a ya la integración con ArcGIS. Entonces, dale, Cindy, te doy la palabra. Sí, ahí, Eduardo, gracias. Antes de, pues, de responder la pregunta que hiciste al inicio, tengo también como dos inquietudes. La primera, para entender bien o tener claro si estoy entendiendo bien el contexto, y es que nosotros lo que extraemos, lo que más nos interesa extraer de esa vista única es la información georreferenciada de los afiliados, ¿cierto?
y es lo que vamos a llevar finalmente a ArcGIS, pues como pensando en la construcción del portal que se necesita, ¿cierto? Es eso, es como la información georreferenciada, pero pues de forma tabulada, como para construir una tabla de atributos o algo similar. Sí, Cindy, lo que pasa es que la vista única de usuario es Gracias. la unión e integración de varias tablas que tenemos, que estamos usando hoy día, ¿cierto? Tablas como afiliados, aportantes, pues entre otras. Entonces, de pronto ahí William y Anderson nos pueden dar un poquito más ayudar como con la información de estas tablas que estamos integrando, ¿cierto? Pero finalmente es toda esa información unificada con la georreferenciación, y ya después de tener como esa información unificada, pues ya se consumiría a través de los entregables, ¿cierto? Que mencionábamos ahorita, que el geovisor, el tablero y la interfaz de IA generativa. Ok, pero entonces teniendo eso claro, este primer flujo entre el Event Grid y el Activity Function nos van a disponibilizar la información solamente para lo que iría para ese entregable del geoportal. Es decir, lo otro que sería pues el BI y el asistente no entra por este flujo. Esto que estamos viendo acá solamente para lo que va para el geoportal, ¿cierto? Cindy, dame un segundo, que es que yo no tenía ese contexto, si nos acabo de dar el... Pero Bien. ahí yo puedo como decirles de que sí, pues únicamente esto es como la parte, pues lo que se va a cargar aquí es la información para ArcGIS, ¿cierto? O sea, con Ok. con los campos correspondientes. Digamos que, por ejemplo, para el dashboard, pues realmente el dashboard lo que hace es conectarse directamente a la base de datos del Synapse, así Ujú. cual pool. Entonces ahí no necesitamos, como por así decirlo, tener unas infraestructuras, sino que ya es una vista que también pues va a tener solamente los campos necesarios para ese dashboard. Listo. Entonces eso era como para entender un poquito o clarificar un poquito ese Perdón un punto. segundo, antes Dale. de que avances. Lo interesante de esa arquitectura propuesta, si bien, como lo acaba de decir Ander, podemos pegarnos de frente a la base de datos, la intención de esa arquitectura es desacoplar componentes. Al desacoplarlos, poder tener más capacidad de administrar y orquestar como se requiere. Cuando llegamos hasta acá, esta es la que se encarga de orquestar y definir cuáles son los registros que se van a afectar o cuáles son los afiliados, como lo decía hace unos momentos, que vamos a llevarnos para ArcGIS. Y en esta Activity Function tenemos la lógica necesaria para poder llevarnos los campos que requerimos una vez que vamos a la base de datos donde corresponde. Como esto es una cola, aquí lo que nosotros podemos hacer, si se requiere, es simplemente colocar las funciones que requerimos nosotros para que se conecten con los clientes correspondientes. Entonces, al hacerlo de esa manera, por ejemplo, si por alguna situación tenemos algún comportamiento en particular, una extracción de datos particular, o necesitamos que los datos vengan con una información adicional, por ejemplo, para Power BI, que no vienen para los demás, entonces lo hacemos directamente acá, en esta parte que es esta issue function, y esta es la que se encargaría como tal de tener la lógica, esa capa de lógica y comunicarse con el cliente que corresponda. Entonces, por ejemplo, por acá tendríamos a Power BI y por acá tenemos el cliente N que nosotros necesitamos. Al final no tenemos que modificar nada de esto, sino que lo que hacemos es que conectamos los suscriptores a esta cola y esta cola es la que se encarga de dejar los mensajes y ya en función de eso estaríamos entregando. Si por alguna situación, por ejemplo, quisiésemos nosotros manejar, dependiendo del tipo de evento, manejar una lógica que se le entregue a un suscriptor más no a otro, podríamos incluso venirnos directamente hasta acá, este Event Grid, y en este Event Grid nosotros podemos manejar filtros, los cuales nos permiten a nosotros, a partir de lógica o reglas de negocio, poder determinar que si el filtro dice X, nos venimos por acá y entregamos al cliente de ArcGIS, pero si el cliente dice Y, entonces ese mensaje se viene para acá porque es de Power BI y con una lógica en particular. Cualquiera se lo podríamos hacer con esta arquitectura desacoplada y dirigida por eventos. Entiendo, pero hay, qué pena, Nati, me voy a adelantar como para terminar ahí la pregunta y para contestarle también a Eduardo, ya con lo que mencionas acá, Diego, entiendo como la modularidad de la arquitectura, pero sí habría que considerar que para la capa, por eso quería como distinguir esos tres entregables, para el entregable del BI y para el entregable de la gente, no nos iríamos por esa arquitectura, sino por la que ya tenemos definida, que es precisamente pues para el caso, por ejemplo, de la gente, la que ahorita Eduardo les comentaba, que son todos los lineamientos de RAC que ya tenemos, y para el caso del BI, pues los lineamientos que ya tenemos de analítica. Entonces, si bien entiendo que tiene como esta capacidad,
En ese caso no nos iríamos por acá porque ya tenemos unos flujos definidos. Para el caso de ArcGIS, como es algo pues realmente nuevo para Confama, también por eso queríamos como su visión como expertos para ver cuáles son como las herramientas y la ruta que podemos explorar, que entiendo es esta, pero ahí todavía me quedan unas dudas. Lo primero es que entonces, bueno, aquí cuando hablamos de la conexión con ArcGIS, hablamos de la capa del ArcGIS Pro, ¿cierto? Que sería para el desarrollo de las capas. Acá todavía no hemos incluido lo que iría de ahí hacia adelante, que es la gestión del almacenamiento de los datos en el ArcGIS Online. O ya como que todo en este cubito de ArcGIS, de pronto ahí no lo vimos como tan desglosado, esa partecita de ArcGIS, como a partir ya de esta conexión con los datos, sigue hacia adelante en esas diferentes etapas, en el ArcGIS Pro para la construcción de las capas y en el ArcGIS Online para el almacenamiento y luego en el Experience Builder para la construcción final del portal. Entonces ahí como para dejar esa pregunta planteada que imagino se resolverá pues de aquí en adelante, pero como que me quedaba esa inquietud con el diagrama. Y ya lo último ahí, Eduardo, como para que lo tengamos en cuenta, de cara pues como a la propuesta de lo que decía, si cumple o no con los lineamientos, como se los mencionaba, como es algo tan nuevo que apenas vamos a empezar a explorar, pues y eso como un tipo de desarrollo muy específico que creo que al momento no tenemos. Esto primero sí o sí debe ir por foro de arquitectura, ni siquiera de datos solamente, sino el foro de arquitectura de TI, y posteriormente para lo que tenga que ver con la gestión de data por el foro de analítica, de soluciones de analítica. Entonces ahí como para que tengamos en cuenta esos dos espacios que más allá de la propuesta debe estar revisado y aprobado por esas dos instancias. Listo. Antes de darte la palabra, Nati, entonces, después de la intervención de Natalia, me gustaría compartir pantalla para hablar concretamente de ese punto que mencionaba Cindy, de el manejo de ArcGIS Pro, Experience Builder y ArcGIS Online. Entonces, si quieres, dale Nati. Pero dame un segundo y perdóname, Nata, un momento nada más, un momentico. Es que queríamos terminar esta parte de mostrarles esto porque Juan se hizo una POC, una prueba de concepto, y en la prueba de concepto seguramente nos va a resolver varias de las preguntas que acaba de hacer Cindy. O sea, denos unos minutos, porfa, Juan, ayúdanos con la prueba de concepto de lo que se desarrolló. Dale, equipo, ahí les robo un minuto. Yo creo que no me conozco con todos, pero pues me conozco por lo menos con William. Pues con William estuvimos en la consultoría de todo el tema de geoespacial. De hecho, pues yo estuve con ellos sentados revisando todo, pues toda esta orquestación de datos geoespaciales. Nosotros hicimos una prueba en su momento con una librería que tiene propiamente ArcGIS Pro que se llama ArcPy. Esa librería pues te permite hacer la orquestación y la subida de información a ArcGIS Online, en donde ArcGIS Online se guarda la información geoespacial y esa información se consume, sea por Experience Builder o sea por un dashboard de ArcGIS, ¿cierto? ¿Qué POC hicimos ahorita con Diego y Ander? Queríamos probar el API que tiene ArcGIS, que es arcgis.gis, que se puede traer desde Python, desde cualquier pues, código de Python, y subir una capa, un shapefile o una geodatabase a ArcGIS Online. Esa prueba pues ya la hicimos y funciona perfecto. ¿Cuál es la idea? Que el procesamiento se haga desde Python utilizando GeoPandas, que también lo probamos. Hicimos un procesamiento con la información que tienen de afiliados, que es como 1.000.000 y algo. Era un CSV que nosotros teníamos de información que no estaba georreferenciada. La georreferenciamos utilizando GeoPandas, uniendo capas de las comunas de Medellín con los afiliados. Finalmente eso se muele, se generan las capas y las capas se suben a ArcGIS con esta API. Todo eso más o menos nos tardó unos 30-35 segundos de procesamiento. ¿Qué queríamos nosotros descartar con esta POC? Pues que un Action Function nos fuera a funcionar para este tema. Pero pues de pronto como para darles a ustedes un contexto general, esta API se conecta con ArcGIS Online. Se guarda en la parte de contenido y se guarda como un Feature Service. Ese Feature Service viene siendo como el insumo que va a tomar Experience Builder, que va a tomar cualquier mapa de ArcGIS Online, que va a tomar hasta los mismos dashboards de ArcGIS para empezar a mostrar pues su información geoespacial. O sea, esa es como la base de datos pues de ArcGIS. Pues no sé si de pronto ahí les puede solventar alguna duda. Ahí pues me aclara un poquito mi... Juan, si quieres, Nata, dale con tu intervención y ya después yo te complemento un poquito. También tengo como un par de dudas
con respecto al tema de ArcGIS Pro, pero entonces dale Natalia contigo. De una, no, y me parece súper bien así porque antes de ir a esas dudas de ArcGIS Pro, y con eso que nos comenta Juan David, quisiera devolverme un poquito a lo que nos presentaba Diego. Si nos puedes volver a presentar, porfa. Tengo algunas dudas en esa parte de la arquitectura, como antes de irnos hacia la show function y a los datos en ArcGIS, en esta parte desde Synapse, quisiera entender mejor, o sea, en una primera parte va a llegar una notificación a los suscriptores desde el Event Grid, pero quisiera saber más a detalle esas notificaciones de que los datos se transfirieron bien desde dónde hacia dónde y qué datos. O esa notificación sería... Cata, si te estoy entendiendo la pregunta, lo que está sucediendo acá es que en el momento en que él tiene un pipe, el cual se encarga de procesar, de mover la data y de subir la base de datos. Cuando él termina el procesamiento, como tal de eso, él dejaría, en ese pipe se configuraría para que deje el mensaje en el Event Grid. Simplemente es, oiga, yo ya finalicé. Como yo ya finalicé, no sé a quién le interese esto, no sé qué va a hacer con esa información, pero ya finalicé. Lo que hace el Event Grid es en este momento preguntar quién está suscrito, a quién le interesa ese mensaje. Y identifica que este orquestador es el que le interesa el mensaje y entonces viene y le comunica esa información, le notifica al suscriptor. Le dice, oye, ya hay un mensaje por parte de Synapse, entonces ve y ejecuta lo que tú tengas que hacer. Ahí es donde él viene acá, va y busca cuáles son esos registros nuevos y a partir de esos registros, entonces toma la cantidad N de registros y los va partiendo en lotes, los cuales va dejando en una cola, para que, como tengo entendido que te hablamos de cerca de 2 millones de registros, para que vayamos procesando y no nos vaya a tumbar luego la API de ArcGIS, para que lo vaya procesando por lotes, por ejemplo, de 10.000, 20.000 lotes, por medio de las funciones. Estas funciones son instancias que se levantan en paralelo, para poder que tengamos un procesamiento concurrente, procesamiento en paralelo, y podamos ir trabajando sin necesidad de estar esperando secuencialmente hasta que finalice. Y como lo comentaba ahorita, la LQ, la ventaja que nos da, es que si alguno de esos procesamientos fallaron, entonces acá tenemos tendríamos acá un reintento, y si en el reintento N cantidad de veces que determinemos falla, entonces lo deja en la DLQ para que una vez que llegue a esta cola, ahí quede encolado para que cuando se desatasque, se vuelva a levantar el servicio como corresponda, pues saquemos los lotes de mensajes de acá y no tengamos pérdida. Pero entonces, si entendí tu pregunta, para responderla corto, sí, él deja acá el mensaje de notificación diciéndole, yo ya finalicé. O sea, entiendo que todo este flujo de arquitectura es para el procesamiento de los datos, no necesariamente moviéndolos de un lado a otro, sino que lo que planteas acá es cómo se va a notificar el procesamiento de los datos. Hasta acá es como notifique que ya procesé los datos, acá lo notifiqué. Desde acá hasta acá es como obtengo los registros. Ahora ya tengo todos los registros que se modificaron que me voy a hallar para ArcGIS. Ahora, desde acá hasta acá es pasar los registros justamente hacia ArcGIS. Ya aquí en esta última parte es donde quedaría en el cliente. Que esta fue la prueba de concepto que se desarrolló. Hacia ArcGIS, sino que lo que mencionaba ahorita Juan David, entendí, o sea, quisiera entender mejor ahí ese procesamiento, ese pasar los datos hacia ArcGIS, es pasar los datos tal cual se tienen hoy tabulados, como lo mencionaba ahorita Eduardo, como toda la vista única de usuario, o se haría otro tipo de análisis ahí en ese pasar a ArcGIS. No, ahí lo que pasaríamos nosotros es información geoespacial, explícitamente shapefiles, archivos raster, archivos TIFF, ya es información que ya está procesada y está espacializada. Y eso es lo que se sube al ArcGIS porque pues a fin de cuentas toma esa información. Igual por debajo si tiene una tabla, ¿cierto? Entonces que yo tengo mi tabla de afiliados completos de Confama y yo lo voy a especializar, voy a generar unos datos XY, unas coordenadas XY para especializarlos. Esa información yo la subo como un archivo shape. Internamente pues igual tiene una tabla, igual está relacionada, pero pues está espacializada. Pero entonces ahí la parte que nos comentaba Diego son datos tabulares, cómo se va a procesar, los registros, notificaciones, y luego lo que tú nos comentas es cómo esos shapes, o sea, entre los datos tabulares y los shapes es la parte que me falta. El procesamiento. Ese procesamiento se hace con GeoPandas, con una librería de geoprocesamiento. Sería desde las Desde la short function. Que sería esta activity function de acá. Acá tendríamos esa lógica. De ahí la prueba de concepto que queríamos hacer era cuánto tiempo tarda en hacer el procesamiento, porque pues el activity function también tiene un tiempo
máximo, que eso nos decía Diego. Entonces, por eso quisimos hacer el primer procesamiento en local, a ver cuánto tiempo tarda, qué tanto procesamiento se está utilizando, pero pues ya con la POC, sabiendo que son 30 segundos, pues lo vemos viable. Y ahí tengo una duda, pero creo que no es de arquitectura y no sé si de pronto Edu me colabora ahí. Qué pena, Cindy, ya te doy la palabra. Es esos análisis que se harían desde la Azure Function, que serían los que llevan ya los shapes y todo este procesamiento a ArcGIS. A mí me queda la duda es como quién entraría a jugar en esa parte, porque tenía entendido como que los usuarios finales ya en ArcGIS serían los que harían los análisis, pero si esos análisis van a ser previos antes de cargarlos allá, es donde me queda la duda cómo se va a manejar esta parte. Sí, de cara al geovisor como tal, pues los usuarios tendrían la capacidad de poner filtros, agregar, quitar capas, pero en función de lo que estaría publicado en ArcGIS Online, ¿cierto? Así es. Pero la construcción como tal de esas capas, ¿cierto? Lo que se va a publicar se haría desde ArcGIS Pro, que es ahorita lo que quiero mostrar, ¿cierto? Lo que quiero hablar y como aclarar un par de dudas. Si quieres, dale, Cindy, y después entonces hago la intervención. Sí, gracias a Eduardo. Yo creo, me corrigen si estoy entendiendo bien, perdón, si estoy entendiendo mal, pero entonces en esa Activity Function tenemos como inmersa la lógica que lo que hace es que toma la data geocodificada de los afiliados, pues como con su ubicación, ¿cierto? De residencia, supongo, y la genera pues como los shapes, que en este caso serían como los puntos ya geolocalizados, y eso sería lo que entonces pasaría luego a ArcGIS para hacer esos análisis adicionales que entiendo, y a Eduardo, según como lo que nos han contado previamente, sería bueno, no básicamente, sino que una de las capas que entiendo se generarían serían los radios de inferencia o de impacto, pues como cercano a sedes y demás. Sería como algo como eso, pues estoy como entendiendo bien. Yo ahí quería aportar de que, Sí. sí, pero realmente cuando nosotros cargamos la información, cargamos como tal es una capa, ¿cierto? Pues una capa que pues que queda en la parte de contenido y esa capa ya la puede utilizar cualquier persona. Pues independientemente como tal, pues este proceso no es que lo tenga que hacer un usuario, sino que es un proceso automático, ¿cierto? ¿Y dónde queda alojado? Por ejemplo, lo que En sale ArcGIS. Él queda en ArcGIS directamente en una parte Online. que, sí, pues en la licencia, pues si tú vas al contenido, queda mi contenido, ahí queda directamente la capa alojada. Ok, o sea, esto directamente nos lo disponibiliza en ArcGIS Online y luego cuando vayamos a entrar al ArcGIS Pro, lo consume el ArcGIS Online y vuelve y almacena el resto de capas que se generen en ArcGIS Online otra vez. Sí, pues sí, él cada mes, ¿cierto? Estaría como actualizando, por así decirlo, esa capa. Ok, Esa capa queda entiendo. disponibilizada pues para todas las personas que tengan los permisos pues para utilizarla. Listo, hasta ahí yo lo tengo pues claro, pero entonces ya si quieres ahí con lo que decía Eduardo también que él quería explicar de la parte de Pro, no sé si seguiría como esa parte o qué, creo que ya nos terminaría de complementar cómo esa capa inicial que se genera acá a partir de afiliados, y no sé si también el tema de ubicación de sedes o eso va a ser algo como más estático, ya entonces entraría pues como a jugar ahí en el ArcGIS Pro. Entonces, gracias muchachos. Hay otra cosita que es como esa primera solución la presentó Diego, pero hay otra solución que también queríamos presentarles. Pues esa primera es una opción, pero hay otra opción Ujú. para la misma solución. Sí, correcto. Y es una opción simplificada y al final, para lo que tenemos hoy necesidad, puede ser la opción más viable. Ok, William, ¿tienes una Sí, pregunta? tengo una inquietud y está de pronto muy relacionado con lo de Cindy y el tema, Juan, que de pronto ahí nos darías mayor claridad. Lo que entiendo es que hacen como esa Azure Function, se haría todo el preprocesamiento utilizando ARPy. No, para este caso, William, sería GeoPandas. Lo que pasa es que ARPy pues, Ok. necesita tener la licencia de ArcGIS Pro y el entorno está guardado en esa misma licencia. Entonces, era la opción que nos decía Diego al inicio, que teníamos que desplegar un servidor, cosa que pues se sube los costos Ajá. para poder utilizar ARPy.
Entonces, esa opción de la subfunción sería con GeoPandas o con cualquier otra librería pues, que nos permita hacer geoprocesamiento en Python. O sea, O sea, no estaríamos utilizando pues la licencia de ArcGIS Pro en ese preprocesamiento. De una vez estaríamos subiendo todo a ArcGIS Online. Exacto. Pues con Panda. Así es. Pues igual la licencia sí está dentro del ArcGIS Online. Ajá, sí. Pero digamos que el procesamiento de ArcGIS Pro no sería necesario porque no estaríamos utilizando ARPy. O sea, según lo que veo aquí en la gráfica que nos va a mostrar Eduardo, sería algo más como muy manual, de lo que vimos en la primera sesión, si te acuerdas, que hacemos todas las capas en el ArcGIS Pro como visual, ¿cierto? Mientras que con GeoPanda lo que haríamos es el procesamiento por debajo, dejarlo programado y pues más automatizado. Ok. Sí, precisamente quería llegar a este punto porque pues esto es algo que nos explicó el proveedor, que nos explicó desde el funcionamiento de ArcGIS Pro. Entonces, pues digamos que en este punto la arquitectura que nos están planteando, pues estaríamos acá de la vista única de usuario. Pues acá nos lo planteaban desde el Data Lake, pero pues realmente sería desde Synapse. Estaríamos consumiendo desde ArcGIS Pro. Entonces, Esri nos explicaba que acá en ArcGIS Pro, pues estarían construyendo como tal las capas, ¿cierto? Del geovisor que estamos hablando, y que eso implica el uso de un almacenamiento adicional, ¿cierto? Entonces, este es como, digamos, una de las preguntas puntuales que tengo, que pues existe almacenamiento adicional, estamos considerando entonces tener una workstation en donde esté la licencia de ArcGIS Pro para poder hacer esto, pero entonces este almacenamiento local sí debe ser necesariamente en esta workstation de Azure o podría ser otra instancia del Data Lake para consumir luego desde ArcGIS Online o cómo debe funcionar eso. Y ya acá en la parte de la publicación, ¿cierto? Si es algo que se hace directamente manual, ¿cierto? Desde al momento de hacer de generar las capas en ArcGIS Pro o hay alguna forma como de hacer automatización. Entonces es como las preguntas que tenía porque la arquitectura que se plantea, digamos que está como hasta esta parte, pero no sé cómo funcionaría bien de este lado, ¿cierto? Entonces creo que ahí nos planteas entonces también otra alternativa, Juan David, ¿cierto? Sí. De utilizar directamente eso. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también tuvimos esa conversación con Esri, con una consultora de Esri, y ella nos comentaba que pues la arquitectura que ellos normalmente plantean es utilizar una herramienta de ArcGIS Pro que se llama Builder. Lo que pasa es que eso sube los costos. Digamos que están las tres opciones, ¿no? El uso de MapBuilder para hacer la publicación de los servicios en ArcGIS Online. Pero entonces, ¿cuál es el contra también? Que casi que tú las capas, el procesamiento tendrías que hacerlo manual y muy visual desde la misma herramienta de ArcGIS Pro. Entonces, ¿cuál era la opción B para que no hiciéramos eso tan manual? El uso de ARPy. ARPy viene siendo pues una librería que utiliza el entorno de ArcGIS Pro y que se instala en local. ¿Cuál es el contra de ese? Que tendríamos que utilizar un servidor desplegado en Azure, ¿cierto? Que pues eso también aumenta los costos. Y la opción C final es un procesamiento que se haga con una librería abierta como es GeoPandas, que pues también lo vimos en la consultoría. ¿Cuál es el pro de eso? Que podemos hacer el procesamiento pues de forma automatizada y utilizar el API de ArcGIS Online pues para enviar todo por debajo en batch. Sí. Ok, bueno, entonces ahí nos planteas tres caminos. Digamos, desde la tercera opción, ¿cierto? Que nos planteas con GeoPandas, pues digamos, de cara a la sostenibilidad, ¿qué implicaría, cierto? Porque las dos primeras, pues digamos que son opciones alternativas de cara a ArcGIS Pro, ¿cierto? Y digamos que tiene soporte, mantenimiento, etcétera. Pero la tercera es una opción que, pues, que temas de sostenibilidad, mantenimiento, necesitaría y escalabilidad también. Bueno, pues en ese sentido sí se necesitaría pues una persona que, por así decirlo, haga la programación, que deje de una vez las uniones de las capas con la información. Y pues a nivel de escalabilidad, pues igual al fin de cuentas es una subfunción, pues es servicio serverless. Pues
con todo lo que eso implica. Pero sí se necesitaría una persona pues que haga la programación para que automatice el flujo. De igual forma se necesitaría como tener un almacenamiento adicional o no se necesitaría un almacenamiento adicional con GeoPandas. No necesitaría ese almacenamiento. Él solo va a procesar. El almacenamiento estaría en la capa, en la vista única de usuario. Toma la información tanto de capas como de información estructurada, te procesa y te guarda pues en la base de ArcGIS Online. Lo que pasa es que ArcGIS Online sí tiene una base de datos que es la que les consume los créditos como tal de ArcGIS. ¿Sí? Entonces en ArcGIS Online hay una parte que se llama contenido, en donde se guardan las capas, que se guardan como un feature service. Y eso, pues, el tiempo que mantengas publicadas esas capas es lo que verdaderamente te consume los créditos. Pero no necesitas una base de datos adicional. Solo la base de datos de ArcGIS Online, dependiendo también de lo que consumas después. Si vas a utilizar dashboards, el Experience Builder, mapas publicados, etcétera. Pero pues lo que te consume como tal fuerte es el almacenamiento de la capa en ArcGIS Online. Yo tengo ahí otra pregunta y es ya entonces con ese tercer escenario que se plantea. Bueno, lo primero es si de pronto cuando ahí tenemos como algún diagrama o algo que nos pueda como ayudar a entender un poquito mejor cómo se conecta esa tercera opción con la arquitectura inicial que nos mostraba Diego. Pues como a partir ya de la información disponibilizada, no sé si tenemos como de algún diagramita de apoyo, a partir como de la POC que nos contabas que se hizo, que de pronto también nos puedan compartir para complementarlo y entender un poquito mejor esa tercera rama, porque a mí me parece, o sea, me llama mucho la atención esa opción, porque hasta ahorita como lo que hemos venido explorando ha sido muy de la mano de lo que ArcGIS nos ha, bueno, de lo que Esri nos ha propuesto, ¿cierto? Pero entendemos que hay un factor ahí de sostenibilidad pues importante por el tema de los costos, no solamente de licenciamiento para poder tener la herramienta con la que procesemos los datos y construyamos las capas de datos en el tiempo, pero también para el almacenamiento, como tú lo mencionabas. Entonces también quisiera entender si en esa tercera opción, a pesar de que haríamos el procesamiento con GeoPandas y bueno, ya miraríamos cómo se orquesta, que ahí también pues como que de pronto ese diagramita nos ayuda a entender cómo se orquesta esa otra parte del análisis basado en GeoPandas. Ahí igual seguiríamos dependiendo de ArcGIS Online, o entonces sí, aprovechando que nos salimos un poquito de esa capa de análisis, al menos pues como desde las aplicaciones de escritorio de Esri, podríamos buscar otras opciones de almacenamiento como el OneLake, por ejemplo, porque con el OneLake de Fabric nosotros sí podemos disponibilizar la data ya e incluso si lo necesitamos, orquestar los flujos de análisis mediante la API de ArcGIS dentro de Fabric, por ejemplo, porque ya las funcionalidades están inmersas, bueno, se tienen los conectores, por ejemplo, con los servicios licenciados de ArcGIS. Entonces, no sé si de pronto tenemos como alguna idea de cuál podría ser esa forma de orquestación de esa tercera opción. Ok. Igual, pues yo creo que eso nos lo llevamos de pronto como para construirlo con el equipo, pero pues igual si quieres, Ander, mostrar la opción del Synapse, que ese pues está pensado más como para la necesidad que ustedes tendrían, que casi que sería una ejecución en batch, pues. Porque ahí me adelanto una cosita, qué pena, y menciono Fabric, es porque nosotros en este momento estamos migrando toda la capa analítica a Fabric, es decir, Synapse durante, pues o más allá de este año, ya de hecho se va a comenzar la migración, por eso aquí invitamos también a nuestro arquitecto Carlos, porque Synapse pues es la herramienta que tenemos en el momento, pero toda la migración hacia Fabric ya va a comenzar y pues eventualmente Synapse ya no quedaría activo. Entonces también que pensemos como que la herramienta que se vaya a construir esté alineada con el ecosistema de analítica y que no vayamos en un plazo muy corto a quedar con una herramienta obsoleta o con un flujo obsoleto. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y qué pena, Anderson, que creo que te interrumpí. No, tranquila, Cindy. Igualmente, Cindy, ahí, pues la arquitectura propuesta, pues esta última, realmente es un data factory. Entonces, independientemente si es Fabric, pues Fabric también tiene ese mismo data factory. Entonces ahí no hay problemas. Pues es un pipeline como tal. Omitan todo esto, pues esto es algo que yo estoy trabajando, ¿cierto? Pero pues prácticamente lo único que sería es agregar un notebook, ¿cierto? Y en ese notebook pues está directamente la librería y cómo subir ese shape en ArcGIS. Pues es lo único que se le agregaría, por así decirlo, al proceso. O se podría construir una canalización, ¿cierto? Pues un pipeline, y en ese pipeline, pues, que él se encargue, como por así decirlo, de hacer todo el proceso.
o sea, notificaciones, pues si es exitoso o si pues hay un error en la ejecución, pues se puede notificar. Pero simplemente sería como un, ¿cómo se llama esto? Una actividad, un contenedor más en el proceso. Y es, qué pena, Eduardo, esto nos reemplazaría entonces esa capa de interacción directa con el ArcGIS Pro de escritorio, tenerlo que disponibilizar incluso tal vez a partir de una licencia diferente a la que tenemos en los servidores virtuales, por ejemplo. Todo lo haríamos desde la API de developer de ArcGIS. Ujú, sí, él directamente, cuando pues lo se ejecuta aquí, él ya automáticamente me sube la capa a, al ArcGIS. Ok. Bueno, dale, Eduardo, y si quieres, entonces ahorita de pronto le repito la otra parte de la pregunta, que es aquí igual seguimos dependiendo del ArcGIS Online. ¿Será que hay otra alternativa? Pero dale, Eduardo, ahí para no quitarte la palabra. Hola, precisamente mi pregunta va enfocada a ese tema, y es que pues acá estaríamos apuntando directamente a ArcGIS Online. Entonces mi pregunta es si, digamos, en el futuro quisiéramos utilizar la funcionalidad de ArcGIS Dashboard o integrarla, ¿eso también permitiría usarlo o no permitiría usarlo? Sí, sí, el ArcGIS Dashboard también se conecta al mismo ArcGIS Online. Lo mismo el Experience Builder, pues todo va conectado a la base de ArcGIS Online. Vamos que ahí lo que hacemos es subir las capas y en el dashboard pues casi que tú llamas esas capas, pero pues si las capas ya están alojadas en el ArcGIS Online, pues no hay lío. Ok. Sabemos pues que en ArcGIS hay un tema para ArcGIS Online, tanto de consumo de créditos como de licencias de visualizador. Bueno, digamos que lo de las licencias de visualizador, eso está pues, de cara en otra parte de flujo, pero entonces con el tema del consumo de créditos, eh, para resumir, entonces no tendríamos consumo de créditos con este flujo. Él sí consume créditos, Edu. O sea, realmente cuando se carga una capa, pues los únicos créditos que estaremos consumiendo es ese alojamiento de la capa en mi contenido. Así Pero es. pues todo lo otro sí, pues no lo está consumiendo, únicamente esa capa, ese check que nosotros almacenemos. Él Ok. nos está, pues nos está cobrando es por almacenamiento. Bueno, pero sí, digamos, todo lo que implica, no sé, actualización de capas o de publicaciones pues que ya están, sí consume créditos, pues capas nuevas consume créditos, todo esto, pues cierto, todo las publicaciones o cambios en las publicaciones consume créditos, igual pues que lo teníamos claro antes. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que cuando se sube una capa utilizando el servicio de Map Builder, pues eso te consume unos créditos y tiene unos costos adicionales. En este caso, pues utilizamos el API directo. Entonces, eso no te lo va a cobrar. Lo que te va a cobrar es el tiempo que dure esta capa que nos muestra Hunter, publicada en mi contenido, en el contenido. La visualización, de hecho, también es un costo bajo. Lo que más aumenta el costo es el guardado de estas capas. Ok. Pues digamos, me gustaría entonces saber cuál sería el siguiente paso. Cindy, ahorita pues nos contabas que ya habría que pasar por el comité de arquitectura para hacer estas propuestas, entonces, pues como cuál sería el siguiente paso. Bueno, pues yo creo que se nos acabó ya casi el tiempo, ¿cierto? Sin embargo, yo todavía quedo con unas preguntas porque, bueno, más allá de que tengamos que llevarlo a comité de arquitectura, para llegar allá tenemos que tener muy claro realmente qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a abordar, ¿cierto? Y a mí todavía me quedan unas piezas ahí como faltando, porque entonces, bueno, llegábamos hasta acá, que sea que tomemos la opción 3 que es trabajar mediante la API, pues como en ese flujo, en este pipeline de Data Factory o de Fabric, para terminar de procesar los datos y volverlos a cargar en el ArcGIS Online, que serían como todas esas capas, entiendo que estarían por detrás de la aplicación con la que el usuario final va a interactuar.
Ahí todavía me quedan dos dudas. Del lado de Pragma, la propuesta es que la aplicación final, el geoportal, sí o sí esté construido en Experience Builder, o eso es algo que de pronto nosotros estamos como preasumiendo porque fueron las herramientas que nos dio Esri, pero creo que tampoco quedó eso como tan claro en la propuesta. Entonces quisiera como validar eso, ahí de pronto irnos un poquito desde adelante hacia atrás, porque entonces entender qué es lo que queremos realmente que haga esa herramienta final. Nosotros, pues Nati y yo estuvimos como explorando un poquito lo que nos permite el Experience Builder a hoy en cuanto a las herramientas de análisis, ¿cierto? Que es algo muy básico, es como lo decía ahorita Eduardo, habilitar y deshabilitar capas, pero entendiendo que ya tienen que estar creadas y cargadas en el ArcGIS Online. Eh, entender cómo qué es lo que queremos allá y finalmente entonces saber si esa es la propuesta, que nos seguimos pues como cargando datos en ArcGIS Online, porque sí o sí nos vamos a ir o por el ArcGIS Dashboard o por el Experience Builder, o es que también hay otra ruta pues como propuesta, pero de cara a esa parte de la visualización, para entender también un poquito ahí pues cómo se unen como esas tres propuestas que están haciendo, la de disponibilización primero de la data de la vista única hacia la capa de ArcGIS, esa capa de análisis sea que tomemos la opción que nos da Esri o la opción que ustedes proponen, como nos mostraba Anderson, por ejemplo, a través del pipeline, y cómo sería esa parte final de visualización que ustedes están proponiendo, como para tener esos tres momentos muy claros, porque sí, claro, el paso a seguir es ir a Afroarquitectura y poder exponer esto, pero también explicar por qué se propone de esa forma y por qué se requiere así. Y a Carlos, sobre todo, pues que tú haces parte del foro de arquitectura, no sé cómo lo veas y también como para que nos des ahí tu, pues como tu recomendación. Sí, no, es eso, Cindy. Pues yo igual aquí estoy tratando de entender, ¿cierto? Llegué tardecito y no tenía pues como mucho contexto, pero sí, es eso, como buscar alinear esos tres componentes que mencionabas, almacenamiento, ArcGIS y visualización, cómo se integran y, y entender pues muy claramente eso en un diseño, en un flujo, para saber también responsabilidades de quién, ¿cierto? Porque también si se lleva esto al comité de arquitectura, hay que saber cómo sustentar también allá si hay necesidades pues por el equipo de ellos, o esto es exclusivamente un tema de nosotros, de analítica. Entonces sí es bueno tener ese panorama completo. Ok, entonces no sé cuándo podríamos agendar otro espacio para aclarar pues como estas dudas y poder estar todos como en la misma página y poder hacer la presentación en el foro. Caro, ¿no? O equipo Pragma, cuando podríamos tener otro espacio como este. O también, qué pena, Eduardo, si pues mientras agendamos el otro espacio, podemos como ampliar un poquito esa presentación de propuesta con esos diagramas del flujo completo y nosotros también como irlo revisando nos serviría mucho como para clarificar la propuesta final, ¿cierto? De cuál es para ustedes también lo más viable. A hoy, pues como les decía Eduardo, estamos revisando con Esri, pero también pues hay que revisar la sostenibilidad de la herramienta finalmente, entonces creo que también tener como un flujo del panorama completo nos serviría mucho en lo que tenemos otro espacio, porque supongo que la agenda puede ser un poquito complicada. Entonces, si les parece bien, también podríamos abordarlo así. Yo tengo una pregunta. Ahí digamos que cuál sería la opción, digamos de las tres opciones que se mostraron, ¿cuál sería la opción que ustedes verían que deberíamos ahondar más en el detalle o de pronto agendar otra sesión para ya digamos que resolver las dudas, pero puntualmente sobre cuál opción? Pues a mí personalmente me llama la atención la tercera opción, ¿cierto? Del lado de que, pues, digamos, somos un poquito más autónomos, ¿cierto? En cuanto a la creación, porque en las conversaciones, ¿cierto? Lo que nos ha explicado es de cómo funciona la licencia de ArcGIS Pro, pues digamos que nos limita bastante. Y pues sobre todo tiene un componente adicional de almacenamiento que puede ser un poco crítico. Entonces, lo que nos gustaría explorar esa opción, ¿cierto? Sin dejar de lado las otras dos, ¿cierto? Pero pues, no sé, pronto ahí, William, tu opinión, son cómo ven estas opciones. Yo llegué súper tarde, entonces estoy súper perdida.
Pues de mi parte, pues yo me uno a lo que mencionó Cindy, que sería bueno pues hacer como una descripción de las tres, como para tener esos puntos y como cuáles son, en qué se diferencian. Yo particularmente también estoy viendo la última que menciona Eduardo. Yo tengo una inquietud, bueno, yo creo que el tiempo está muy corto, pero así rápidamente, ¿es posible montar y desmontar, Juan, con esa conexión que mostraron por el tema de los O créditos? sea, apagar y desapagar, bueno, apagar y encender y apagar los feature service, ¿te refieres? Sí. Sí, para Ya en que deje de Argis Online. consumir el Sí, almacenamiento, que es el problema de los créditos. sí, sí, es posible. De hecho, pues tienes la facilidad de eliminar la capa directamente. Eliminas la capa, pero la capa tú ya la tienes alojada pues en tu vista única. Entonces, en cualquier momento puedes volver a subirla. Y la idea de actualización es hacer pues, reemplazar la capa, ¿no? Tomas tu capa, procesas, traes nueva información, reemplazas. Y para que no haya consumo, si la eliminas. Igual la otra partecita, muchachos, es que esa información se puede guardar en el data lake como un save. Pues por si van a consumirlo, pues digamos que van a decir, ArcGIS no va a ser de aquí a un año y va a ser otra cosa, pues igualmente se guarda el save en el data lake. Sí, yo creo que esas opciones es importante de pronto mapearlas como en las 2 o 3 rutas que estamos viendo posibles, como en esos 3 momentos, desde la vista única hacia ArcGIS, el procesamiento de los datos para la generación de las capas y la visualización, como en esos 3 momentos dibujar como completa la ruta en la opción 2 y la opción 3. También hay que contarles que justamente estamos esperando unos espacios con Esri como para terminar de clarificar la primera opción que nos mostraba Eduardo, que es la Enterprise, por ejemplo. Con Nati también la hemos estado revisando, pero todavía tenemos unas inquietudes que esperamos en unos espacios que tenemos con Esri la próxima semana de pronto clarificar un poco, pero entonces sería bueno de cara como a ese ajuste de la propuesta, tener como esas 3 rutas, así como lo decía ahorita un poco William y Eduardo, como en comparativo, ¿cierto? Y que nosotros con eso podamos tomar como una decisión más informada de cuál va a ser la opción más sostenible para nosotros, ¿cierto? Y que finalmente también sea práctica y se alinee como a la arquitectura que se tiene mapeada. Entonces, si les parece bien, pues ese también es como mi punto de vista. Listo, equipo. Yo creo que entonces nos llevamos esa tarea para revisarla con ustedes después. Listo, súper. Bueno, ya el tiempo del espacio se nos terminó, entonces, Caro, si te parece, vamos coordinando el siguiente espacio, pues por chat o por correo. Pues sí, de pronto te pediría que fuera lo más pronto posible. Eh, y bueno, pues, por mi parte creo que no tengo nada más en el momento. Listo, equipo. Sí, de pronto nos gustaría, es como que, obviamente porque pues ahondar en las 3 opciones pues demanda tiempo. No sé si es posible como que nos decantemos como por una sola opción, como para empezar a revisar puntualmente una de las 3 y no las 3, porque pues igual como les digo, eso es tiempo obviamente del equipo en la revisión de todas las 3 opciones. No sé si sea posible. Solamente vimos 2, ¿cierto? La otra opción no la alcanzamos a revisar. La otra opción, Nata, es crear una máquina virtual en donde se aloje todo. Creo que es la opción más cara. Es que, por ejemplo, está muy amarrada a la Enterprise, por eso a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos tener claro los 3 escenarios, pues de no ser posible detallar en mucho en los 3, al menos y tener como la comparativa entre ese que nos mostraba Eduardo, que es como el que hoy estamos planteando, que es con las licencias individuales de ArcGIS, ¿cierto? Y como ese primer flujito, y ya la siguiente que era la que proponía Juan David, para nosotros poder comparar, porque como les decimos, pues hasta hoy estamos todavía también terminando de conversar con Esri, pero yo creo que eso también nos va a dar muchas luces para decir si de cara a los licenciamientos que tenemos, qué tan necesarios son en el futuro, ¿cierto? O cuáles de ellos habría que conservar.
Entonces, por eso sí me parece importante al menos tener una comparativa. Puede que no andemos mucho en la Enterprise, pero sí como tener la visión bajo servicios de Esri y bajo el otro flujo que proponen los chicos. Listo, chicos. Entonces yo le comparto a Eduardo como otra agenda de espacio y si quieren revisamos en un próximo espacio el tema, ¿les parece? De acuerdo. Listo, listo. Entonces reviso las agendas de los chicos y de Diego, el arquitecto, y te comparto para que podamos agendar el espacio. Muchísimas gracias. Listo, vale, muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Bien, gracias. Bien. Hasta luego.